Bien, estamos listos ya, hermanos, ya aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 13 de febrero de este 2022 y nos disponemos como iglesia a escuchar un consejo a la luz de la palabra, así que un saludo para todas las personas que nos acompañan a través de nuestro video ahí en nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Dice que los tiempos hay que aprovecharlos, porque cada día los tiempos son más malos, ¿no? Dice la palabra. Así es que, hermanos, voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Eclesiastés. Busque el libro de Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Recuerde, Eclesiastés hace parte de los libros sapienciales, o sea, sí, el libro de la sabiduría está ahí, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Usted ahí en el video también, busque una Biblia, anote los versículos, siempre el mismo consejo. Usted dirá, pero no se cansan del mismo consejo, es que uno no se cansa de dar el mismo consejo, ¿no? Anote siempre cosas que le llaman la atención, cosas que no entiendan, sobre todo, ¿no? Para después buscarlas, preguntarlas. Recuerde que las dudas son válidas, pero lo peligroso de las dudas es quedarse con la duda, ¿no? Porque la duda que no se aclara, ¿qué pasa con una duda que no se aclara? Se agranda. Y si la duda se agranda, se va convirtiendo en incredulidad, y la incredulidad es un pleito feo que se echa uno con Dios. ¿Estamos, hermanos, todos? Eclesiastés capítulo 7, el verso 14, vamos a leer. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7, 14. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción de ella, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a ella también, Señor. De poder recibirla, de poder entenderla, y que después de eso podamos hacerla parte de nuestra vida, Señor, que es para eso que tú la has dejado, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por la iglesia, Señor, por cada lugar en el que a esta hora se predica tu sana palabra, Señor. Que cada persona, con oído atento, Señor, se dé la oportunidad de saber y entender que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer una porción de Eclesiastés. Ya varias veces hemos hablado del libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan que el libro de Eclesiastés lo escribió? ¿Quién lo escribió? Salomón, una persona muy sabia. Y obviamente el libro de Eclesiastés pues está lleno de sabiduría, ¿no? De hecho, alguna vez les comenté que el libro de Eclesiastés se divide en partes donde Salomón, que fue una persona que todo lo tuvo, y que el tener todo le permitió también probar todo, ¿no? Entonces él comienza a hacer un desglose de todas las cosas que ha probado, su experiencia, para después llegar a una conclusión de que sin Dios todo es vanidad, nada vale. Y acuérdense que una vanidad es algo que no tiene valor, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos a estarnos moviendo. Yo creo que si uno le preguntara a la iglesia o al pueblo cristiano, y hacemos la pregunta aquí, hacemos la pregunta en el video y en general, si uno le preguntara a la iglesia si la gente camina por fe o por vista, ¿qué creen ustedes que respondería la gente? ¿Qué respondería la gente? ¿O qué respondería usted, por ejemplo? Yo creo que la mayoría de la gente al unísono, ¿no? ¿Saben qué es unísono, no? Como en coro dirían, ¡por fe! ¿Cierto que sí? Pero a veces no siempre es así. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que, obviamente, aunque es una sociedad anticristiana, pero que también absorbe mucho al cristiano que no está bien fundamentado, una sociedad en la que todo se mueve de acuerdo a lo que uno ve, de acuerdo a lo que uno ve. Entonces, aquello de que caminamos por fe a veces no es tan cierto en mucha gente, porque su fe está muy cimentada en aquello que recibe o en aquello que ve, ¿no? De hecho, si usted le pregunta a la gente cuál es el concepto de fe, mucha gente dirá que le piden algo a Dios y Dios se los concede. Y poca gente
podrá concebir un concepto de fe ligado a que depende del nivel de conocimiento que uno tenga de la persona de Dios. Recuerda que alguna vez pusimos el ejemplo aquí de que aquí en Costa Rica hay una tienda que se llama Monje, ¿no? ¿Cierto que sí? Que ellos tienen un eslogan que dice, a importadora Monje le tengo fe. Y eso es famoso, ¿no? Entonces, pero si ellos supieran el poder que tiene ese eslogan, porque tenerle fe a algo, en este caso a una marca, implica ¿qué? Conocerla, ¿no? Y no solamente conocerla, sino que implica tener la certeza de que esa marca me da a mí lo que yo espero de ella, que no es inferior a la expectativa, ¿no? Entonces, tener fe en alguien implica eso también, que yo conozca a esa persona. Entonces, caminar por fe no puede ir desligado del conocer a la persona a la cual le tengo fe. Recuerda que la fe es como la seguridad, es como esa confianza que se tiene en algo o en alguien conforme a la información que yo tengo de ese algo o ese alguien. Si usted no conoce nada de alguien, es muy difícil que usted tenga fe en esa persona. Hay gente que dice que tiene fe en Dios, y usted le pregunta, ¿cuál Dios? El Dios de la Biblia, pero resulta que no conocen nada del Dios de la Biblia. Entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál Dios, no? Pero bueno, entonces, esa es una típica, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo vimos hace un tiempo de que la fe, al igual que la oración, que son dos elementos bien claves del cristianismo, pues está muy contaminado, ¿no? Eso ya lo habíamos visto por ahí, ¿no? Entonces, esto que acabamos de leer tiene que ver mucho con la fe. Porque habla de que en el momento en que uno esté bien, y estar bien está ligado a estar en bonanza, a ser próspero, digámoslo así, sin que esa prosperidad signifique plata, ¿no? Porque uno habla de prosperidad y todo el mundo suena a máquinas registradoras en las cabezas, ¿no? Plin, plin. La prosperidad no tiene que ver nada con plata, ¿no? La prosperidad, ¿qué es? Avanzar en el propósito de Dios. Por eso es que la persona con menos plata que conocemos nosotros en la historia fue Jesús, pero fue la persona más próspera que hubo, ¿no? ¿Cierto que sí? Y así, los grandes siervos de Dios no se caracterizaron por ser prósperos económicamente, aunque el tener dinero no significa que uno esté mal, ¿no? Porque el dinero no es el problema. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero, que es el principio de todos los males, ¿cierto? Entonces, esto que acabamos de leer en Eclesiastés que dice, en el día del bien, gózate. Está bien. El día que estamos bien, disfrute lo que tiene, ¿no? Si usted le está yendo bien en su negocio, es un negocio en línea a la voluntad de Dios y Dios tiene el respaldo, disfrútelo. Disfrute. Ahí no hay problema. Yo creo que nosotros no necesitamos ni un manual de instrucciones, ni consejos para gozarnos en medio del bien, en medio de la bonanza, ¿no? Ahí no hay problema. ¿Cierto que no? El tema es lo que sigue. En el día de la adversidad. Y no dice ahí, en el día de la adversidad, pues quéjate. Que es lo que generalmente uno hace, ¿no? En el día de la adversidad, busca un culpable a quien achacarle lo que te está pasando. No lo dice ahí. Ahí dice, en el día de la adversidad, ¿qué pasa? Considera, ¿no? ¿Qué es considerar, hermanos? Considerar es como primo hermano del meditar. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de qué era meditar? Meditar, yo por aquí tenía la definición de lo que era meditar, pero acuerden que meditar es cuando uno estudia cuidadosamente algo con detenimiento para entenderlo y con base en ese entendimiento tomar una buena decisión. Eso es meditar, ¿no? Entonces en el día de la adversidad, ¿qué tiene que hacer uno? Considérelo, analícelo. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Es una adversidad que te viene aun que estés de la mano de Dios? Entonces eso lo puedes llamar como una prueba, ¿cierto así? ¿Es una adversidad que te viene por estar apartado de Dios? Eso no es una prueba, eso es fruto ¿de qué? Del pecado, ¿cierto? Todas esas cosas las entiende uno cuando tiene ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento, acuérdense que alimenta ¿qué? La fe, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo complicado, gozarse en medio de ¿qué? O meditar por lo menos en medio de la prueba, analizar la adversidad que uno está pasando, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, vea, toda esa historia que ustedes conocen bienísimo y que cada vez la aprovechamos para sacar enseñanzas de ahí, del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel está cautivo, ¿se acuerdan? Ellos están cautivos y a nadie le gusta estar cautivo. De hecho, el ser humano no nació para estar en cautividad. La única cautividad que uno podría aceptar, ¿cuál es? ¿Cuál es la única esclavitud? ¿Ser esclavo de quién? De Cristo. Que no hay mayor libertad para el ser humano que ser esclavo de Cristo. ¿Cierto que sí? Porque acuerden que esas son las paradojas de Dios. Pero entonces el pueblo de Israel estaba cautivo.
Ellos clamaron a Dios para salir y todo eso. Y ellos, obviamente, llegó el momento. ¿Han visto las películas bíblicas cuando el Éxodo? ¿Han visto las películas? Todo el mundo contento con sus gallinas y sus carretas y fiesta y pandero. Había un bien ahí, ¿cierto? Había algo positivo, entonces todo el mundo se gozaba. ¿Cierto que sí? Todo el mundo estaba gozoso. Pero ¿qué pasó? Ya después cuando estaban en el desierto, ante la primera adversidad, ¿cuál fue la tendencia de la gente? Ay, ¿añorar qué? Lo que se había dejado, volver atrás, mejor no hubiéramos salido de ahí. Entonces en el día de la adversidad, no nos pongamos nosotros a pensar, wow, mejor me hubiera quedado donde estaba, ¿para qué hice lo que hice? No, medite, considere lo que está viviendo para ver por qué estás ahí. ¿Qué te llevó ahí? Recuerde que uno está donde lo llevan, ¿qué? Las decisiones que uno toma. Yo estoy donde estoy por las decisiones que he tomado. Cada uno de ustedes está donde está por las decisiones que ha tomado. ¿Estás en el lugar correcto? Has tomado decisiones correctas. ¿No estás donde quisieras estar? No has tomado las decisiones que te hubieran llevado a donde tú quisieras estar. Todo eso hay que meditarlo, hay que analizarlo. Todo eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces el pueblo inmediatamente trató de ¿qué? Ay, estábamos mejor allá, en Egipto, donde había ¿qué? Olla de carne. Allá teníamos todas las verduras y todo eso, y nosotros aquí, ¿es que comiendo qué? Es que comiendo maná. No, ¿para qué nos trajiste aquí? Entonces, hay esa tendencia, hermanos, y es en general, porque recuerde que la humanidad es la misma, ¿no? La humanidad siempre ha sido la misma desde Adán y Eva hasta el día de hoy, igualita. Entonces, hay esa tendencia en uno, yo creo que todos hemos pasado por ahí. De hecho, hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado es pasado. Pero no, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Han oído ese dicho o no? Todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, ¿ustedes creen que eso es cierto o no? ¿Qué dice por ahí que decía alguien? ¿Qué dice el público? No, ¿qué dicen ustedes? Depende también. O sea, todo tiempo, por ahí hay gente que dice todo tiempo, pero mire que aquí está la palabra. Si usted alguna vez se hace una pregunta, búsquelo en la palabra, es que aquí está todo. Vea, si usted se retrocede en 4 versículos, Eclesiastés 7:10, ahí mismo, dice la palabra, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué? Porque nunca de esto, nada de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no es de sabios que uno se ponga a pensar, ay, los tiempos pasados eran mejores. No, todo es relativo, todo es relativo. ¿Y sabe por qué todo es relativo? Porque también la respuesta está en la palabra, porque dice que Dios hizo ¿qué? Todo lo hizo hermoso a su tiempo, todo. Entonces, el que le quiera decir es que los tiempos pasados eran mejores. Bueno, si yo le pregunto a alguien de raza negra si los tiempos de la esclavitud de antes eran mejores que los de ahora, yo creo que no van a estar de acuerdo. O a quién le gustaría volver a la época del cristianismo, donde uno por predicar a un Cristo resucitado lo metían a un coliseo lleno de leones. ¿A quién le gustaría volver ahí? Yo creo que a nadie, por más que uno diga, wow, qué privilegio inmolarme de esa manera. Bueno, pero yo creo que a nadie le gustaría. ¿Me entiende? Entonces, todo es muy relativo. Realmente, todo en su tiempo fue bonito. El Señor lo hizo así. Lo que pasa es que las cosas se salen del plan original de Dios, ¿no? Recuerde que la humanidad cambia muy poco, como le dije ahorita, lo que cambian son los escenarios. El hombre de la época de Adán y Eva pecaba y se escondía y le echaba la culpa al otro. Hoy en día es lo mismo, la gente peca y si los descubren, le echan la culpa al otro, ¿no? No fue culpa mía. De hecho, por eso es que hay mucha gente que le gusta esas iglesias donde les dicen, es que fue un espíritu de adulterio, no fue culpa de él. Es un espíritu que le hizo adulterar, ¿no? Él no miente, es un espíritu que lo hace mentir. Porque esa es la tendencia siempre, es más fácil, ¿no? Echarle la culpa a los demás y no asumir las propias responsabilidades, porque dice un salmo por ahí, ¿quién reconoce sus propios errores? Nadie, ¿no? Estamos claros ahí, hermano, ¿no? Entonces, los tiempos pasados fueron tan buenos y tan malos como lo son ahora. Porque uno podría decir, no sé, pastor, hay mucha gente que todavía se sienta a llorar, como ahorita lo vamos a ver en un salmo, de la Costa Rica de antes. Es que usted viera, pastor, dejamos las puertas abiertas. Sí, pero es que todo evoluciona, ¿no? Todo trasciende. Entonces uno tiene que trascender con el entorno en el que está, ¿no? Uno podría decir, es que las familias de antes eran mejores. Bueno, habría que ver
Hay que preguntarle a uno de esos abuelos que tenían que levantar familias de 10, 12 hijos, a ver qué eran. Pero bueno, si uno no se puede ir tan lejos, vea, yo les voy a leer algo que está en el libro creo que está por aquí en el libro de Miqueas. Déjame buscarlo nada más. El libro de Miqueas, porque uno dice, es que las familias de antes eran mejores. Bueno, Miqueas 7, del 5 al 6 dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Estamos hablando de la época de Miqueas, ¿no? Esas familias se ven hoy en día. Entonces, no es que las familias de antes sean mejores que ahora. Habían buenas familias y habían malas familias también. Habían buenos hijos, habían malos hijos también. Habían buenos reyes, habían malos reyes, como ahora. Hay buenos gobernantes, hay malos gobernantes. Ah, bueno, pastor, pero esa es la familia. Pero las iglesias de antes eran mejores. Bueno, ¿qué decía Jeremías? ¿A quién le hablo? ¿A quién amonesto para que se arrepientan? Este pueblo no quiere corregirse. ¿Qué decía el Señor de su pueblo? Mi pueblo es un pueblo ignorante, que no me conocen, perecen porque no tienen conocimiento, lo desechan. ¿Cuáles eran los problemas que habían en la iglesia de Corinto? Los mismos de ahora. Divisiones, no les gustaba dar para ofrendar. Lo mismo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Aquí, gracias a Dios, no. Nadie dijo amén, pero bueno. Había pecado dentro de la iglesia, lo mismo. Entonces, lo de antes, lo de ahora es lo mismo. Pastor, pero antes no había tanta maldad como ahora. ¿Usted cree que no? Le leo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, estamos hablando del Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan lo que quiere decir Génesis? El inicio, ¿ah? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Había maldad también. Y era maldad tremenda, al punto que el Señor, ya todos conocemos la historia del diluvio y todo ese asunto, ¿no? Entonces, no es de sabios, hermanos, decir que, es que los tiempos pasados eran mejores que los de ahora, ¿no? Todo tenía, y de hecho lo leímos ahí en Eclesiastés, que decía que Dios hizo lo uno y lo otro también. ¿Para qué? Para que nadie halle nada aparte de Él. O sea, Él tiene el control de todo. Amén. Lo mismo de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Usted le pregunta a alguien que está en las iglesias, que lleva años en la iglesia, ¿de dónde vienen las bendiciones? De Dios. ¿Y de dónde vienen las maldiciones? Mucha gente te va a decir, del diablo, del enemigo, de Dios también. Dios estableció las dos cosas. Lo que pasa es que uno es el que las activa con la obediencia o la desobediencia, que es un tema que ustedes ya saben así. ¿Cierto que sí? Pero eso no lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, hermanos, antes como ahora, pues había de todo un poco, ¿no? Entonces, por eso el consejo del Señor es, consideren, mediten. ¿Para qué? Para que ustedes se ubiquen en los tiempos que estén viviendo, ¿no? Y varias veces lo hemos dicho, la importancia de identificar, ¿qué? Los tiempos, ¿no? El libro de Eclesiastés es un libro que le dedica mucho a esa parte de los tiempos. De hecho, el capítulo 3 de Eclesiastés, casi que todo está dedicado al factor tiempo. Todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo. ¿Entiende? Ahorita acabamos de ver esto que es lo mismo. En el tiempo del bien, gózate del bien. Y en el tiempo de la adversidad, considera, medita, analiza. Pero no te eches a llorar. No se ponga a llorar. Hay un dicho que dice que uno no debería de ponerse a llorar sobre leche, ¿qué? Derramada. ¿Ustedes entienden ese dicho o no? ¿Por qué? ¿Por qué no debería uno ponerse a llorar sobre leche derramada? Porque ya eso no, por más que usted haga con la cucharita ahí, usted no va a recoger nada. De hecho, un paréntesis ahí dice que no hay nada más traicionero que una leche, ¿eh? A ustedes no les pusieron de niño a cuidar la jarra de la leche ahí, que le decía a la mamá, póngale cuidado a la leche, que no se vaya a subir. Y uno mira, y esa leche ahí, nada, ¿no? Y comenzaba a moverse y uno ahí para apagarla y nada, porque todavía no ha subido. Pero eso era como que ustedes cuidaran un segundo y ¡wow! Leche derramada. Y toda esa leche que hay que hacer se echó a perder, ¿no? Entonces, uno no se puede poner a llorar sobre cosas que ya no tienen remedio. De hecho, dice la palabra, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas que solamente Dios, para Él, que no hay nada imposible, ¿no? Pero bueno, entonces,
ese es el asunto, hermanos, que hay que considerar y pensar detalladamente. ¿Para qué? Para no tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice por ahí un salmo, iba a decir, una canción. No tropezar, porque el ser humano es el único que tropieza de nuevo con la misma piedra. Entonces, cuando el tiempo de adversidad llega a nuestra vida, que de hecho, tarde que temprano nosotros tenemos, y digo tenemos porque es parte de nuestro caminar cristiano, tener capítulos de adversidad. Lo que pasa es que las adversidades de uno pueden ser más críticas que las de otros. Entonces, si uno hiciera un inventario de problemas, de seguro que aquí, en los que vemos aquí, ahí en el video, pues pueden haber problemas graves, problemas no tan graves, problemas ligeros, pero de seguro que el problema que entre todos digamos, no, eso es un problemita, pero para aquel que lo tiene, es su problema, es lo que lo trasnocha, lo que lo inquieta, lo que le quita el sueño, ¿me entiende? Cada uno maneja sus propias adversidades, pero hay que saberlas manejar, hermanos. Entonces, cuando la adversidad llega a nosotros, lo que siempre es, reflexionemos. Desafortunadamente no es lo que la mayoría de la gente hace, sino que lo primero es, ¿a quién le echo la culpa, no? Y la mayoría de la gente, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Dice la palabra que la insensatez del hombre, o sea, la irresponsabilidad del hombre y de la mujer, tuerce su caminar, y entonces su corazón altivo se levanta en contra de Dios, porque es mucho más fácil echarle la culpa a otras personas y primeramente a Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué se da todo eso, hermano? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad que es muy difícil tener a la gente contenta, ¿no? En todos los niveles, en todos, o sea, cualquiera, en lo espiritual, lo que sea, usted tener gente contenta, porque hay mucha gente que, cuando digo contenta, porque eso no se trata de que la gente esté contenta, sino que uno trata de que la gente esté, pues, cómoda, tanto en lo físico y en lo espiritual, por lo menos que reciba lo que tiene que recibir, ¿no? Ustedes ven que nosotros movemos sillas aquí y allá, pues tratando de que haya más o menos un distanciamiento, que todos tengan su sillita para sentarse. Ahorita todavía no hemos podido traer los abanicos porque todavía no se puede, ¿me entiende? Pero uno generalmente siempre anda buscando estar tranquilo, por lo menos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Realmente, en lo laboral, la gente que tiene trabajo están descontentos ahí, quieren buscar otro, cuando hay otra gente que anda buscando un trabajito. La gente que está casada se queja de su matrimonio cuando hay gente que añoraría a lo mejor tener la esposa o el esposo que tú tienes, o alguien no el que tú tienes, alguien parecido, ¿no? Por lo menos con las características. ¿Me entiendes? Entonces uno no valora muchas veces lo que tiene por lo mismo, porque es una sociedad que nos ha empujado, y lo hemos hablado varias veces, a que siempre es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, no disfrutamos lo que tenemos pensando en lo que nos falta por alcanzar. Y se nos va la vida en eso, no disfrutando, ¿no? Entonces, es un sistema bien tremendo, bien acelerado, a pesar de todos los avances tecnológicos que hay, todas las luchas por la igualdad de derechos y todo eso. Pero eso no quiere decir que estemos caminando bien. Estamos caminando exactamente en los tiempos que habla Jeremías ahí, donde el pueblo no quería saber nada de Dios, no amaban la palabra. Hagan esto y no lo hacían. Caminen por ahí y no caminaban. Estamos viviendo exactamente lo mismo que está allá, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente no está contenta? Es una pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cómo sabe uno que una persona no está contenta? ¿Cómo creen ustedes o cómo descubrirían ustedes a alguien que no está contento? ¿Cómo hacen? Tiene amargura, ¿cierto? Porque, digamos, dice la palabra que de la abundancia de ¿qué? La abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ponga a una persona a hablar. No solamente lo vas a conocer, sino que vas a saber si en esa persona hay gozo en su corazón o no. Ahora, si la persona no habla, no crea que se va a salvar, ¿no? Porque también dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosea el rostro. Entonces no crea que dice, mejor no hablo para que no sepan que soy un amargado. Se te va a ver en la cara, hombre. Se te va a ver en la mirada. Ustedes no han visto, hay gente que es muy buena para decir, uy, esa persona está llevada. Mírale el semblante, mírale. Ya no es el mismo, ya no, ni mira igual. Es más, ni mira los ojos. ¿Entiende? Por eso es que la misma palabra dice que si uno levantare sus manos y se dispusiera, entonces uno podría mirar a cualquiera a la cara sin que nada le recrimine, para nada, ¿no? Porque uno no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Pero bueno, entonces, básicamente las personas se descubren que no están contentas por lo mismo y porque el lenguaje de la queja y todo ese asunto, ¿no? Y uno entiende, hermanos,
que la gente que está apartada de Dios no esté contenta, porque ¿cómo van a estar contentas si están muertos? Nadie puede estar contento si no. Ahora, yo me vaya a decir, pastor, yo conozco mucha gente que está apartada de Dios y están felices. Habría que ver, primero de todo, habría que ver cuál es el precio de esa felicidad, porque algo debe que haber costado, ¿no? Y lo segundo es cuánto le va a durar, porque es cuestión de tiempo, nada más, para que eso sea, y probablemente sea algo externo, ¿no? No sea algo interno, porque internamente es un gozo más bien, que independiente de las circunstancias, ya lo vimos alguna vez, que esa gente que está apartada de Dios, si usted las ve contenta, están alegres, o contentos, o felices, pero no están gozosos. Y acuerde que la alegría y la felicidad depende del entorno, ¿no? En el momento en que ya no tengan lo que le genera la felicidad, hasta ahí llegó. Pero si uno está gozoso, por eso ahí dice, en el día del bien, gózate. O sea, ¿por qué? Porque cuando no lo tengas, el gozo permanezca. Amén, hermanos, por ahí anda el asunto. Entonces, que la gente que está apartada de Dios esté descontenta, totalmente normal. No tienen esperanza. No tiene, o sea, ¿para dónde van a ir? No saben, porque no saben de dónde vienen ni saben quiénes son. Entonces, pero dejémoslos de lado, porque de eso no se trata, ¿no? Pero hablemos del pueblo de Dios, de la iglesia, o sea, que un cristiano o una persona que se diga que es cristiana no esté contenta, ahí es donde uno no puede entenderlo. Tenemos todo para estar gozosos y contentos, amén, hermanos. Hemos pasado de muerte a vida, amén. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos capacita para sobreponernos a la adversidad. Tenemos la palabra, que es la que nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos prepara, nos permite conocer a Dios, nos permite hablar con Él, conocer sus pensamientos. Tenemos todo, hermanos. Pero no se deje llevar como se dejó llevar Eva, ¿no? Pero te falta algo. No nos falta nada. No piensen eso, no nos falta nada. Nos falta, o sea, no es que no nos falte nada. Nos falta mucho, pero lo tenemos ahí al alcance. Con una decisión nada más. Porque el Señor no lo tiene ahí, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, es normal, ¿no? Que la persona que está apartada, pues obviamente esté descontento, pero el del cristiano, ¿no? Y ahora, la pregunta sería, pastor, y si tenemos todo para estar contentos, ¿por qué la gente está descontenta? Siendo cristianos. Bueno, acuérdate de Romanos 12:2, que creo que lo vimos en estos días, no me acuerdo si va aquí o en el discipulado, que decía que uno no debe conformarse ¿a qué? A este sistema. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no están contentos? Porque se han resignado a este sistema, se han dejado arrastrar por este sistema. ¿Por qué? Porque no están las bases sólidas. Desafortunadamente, estamos viviendo esos mismos tiempos en los cuales las bases, los fundamentos no están bien cimentados. Mucha gente ha edificado sobre la arena, entonces cualquier cosita les tumba todo, y como les tumba todo, se desaniman, viene el descontento, y entonces cuando viene la adversidad, no meditan, no analizan, no consideran, sino que culpan a los demás, culpan a Dios, se apartan, comienzan a añorar lo que habían dejado antes, y cuando uno piensa como antes y añora lo de antes, pues uno va a vivir y va en pos de lo de antes. Acuérdate que lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que uno desea, ¿no? Principios de la iglesia, ¿no? Lo que pruebas en tu mente, eso lo deseas. Por eso es que uno tiene que ir quitando cosas de aquí, porque en la medida en que estén aquí y usted las siga probando, usted las va a seguir deseando. Y si usted las desea, tarde que temprano va a ir en pos de eso que desea. Amén. ¿Estamos o no, hermanos? Bueno, entonces, hay muchas de las adversidades que de seguro que cada uno hemos vivido, que las hubiéramos podido evitar, ¿o no? Si hubiéramos sido obedientes, si hubiéramos reflexionado, analizado, si nos hubiéramos sujetado al Señor. Ahora, obviamente, si estamos apartados de Él, no era una prueba como tal, no dejan de ser adversidades, pero aún así las hubiéramos podido evitar. Hay mucha gente que se mete en problemas por no acatar, independiente si están o no están con Dios, se les da un consejo y aún así se meten de cabeza porque quieren experimentar, porque quieren vivir en carne propia lo que es llevar palo, ¿no? A veces, por eso les decía a ustedes que hay mucha gente que se va por la vista, ¿no? Entonces, a veces ve que algo le funciona a alguien y se van por ahí. Hay un dicho que dice que donde va Vicente, va la gente, ¿no? Entonces la gente se va por ahí. Entonces, por ejemplo, hay gente que va a una iglesia pequeña y si hay poca gente, se van por la vista, ¿no? Dicen, uy, ahí hay poca gente, seguro esa iglesia no es buena. Van a un cine y si hay poca gente en la película debe ser mala. Hay poca gente, ¿no? No, cada uno tiene que vivir su experiencia personal, pese lo que oye, lo que vive,
péselo usted mismo de acuerdo a lo que usted tiene en su mente con su información, no a lo de los demás, porque acuérdese que todo en esta vida, fuera de Dios, es relativo, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Bueno, entonces, vamos a tratar de ver una situación que se da en la palabra, de varios episodios, que está muy ligado a esto del pueblo de Dios cuando salió de la cautividad, o salió de ahí de la esclavitud a la tierra prometida y después volvieron otra vez a la cautividad, que tiene que ver con esto que leímos ahorita, ¿no? Del de uno meditar en el momento de la adversidad y no irse a la queja y no decaer en la primera, ¿no? Entonces, recordarles nada más, hermanos, que acuérdense que el profeta Jeremías, que es uno de los profetas mayores, nada más para ver si se acuerdan la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? ¿Qué diferencia un profeta mayor de un profeta menor? Los libros, pero los libros, ¿qué más? Sí, digamos, lo que escribieron, ¿no? Algunos escribieron más que otros, ¿no? Entonces, todos esos profetas como Isaías, Jeremías, que son mayores, escribieron muchos libros, o por lo menos escribieron libros muy grandes. Hay otros que son menores, que escribieron muy poco, ¿no? No es que hubieran sido menos ungidos y todo eso, pero no, digamos que esa es una de las características. Entonces a Jeremías le tocó un papel bien delicado, ¿no? Le tocó lidiar en una época bien complicada con un pueblo que no es que fuera diferente a lo que ya conocíamos del pueblo, porque era un pueblo rebelde, lo mismo, ¿no? Pero a él le tocó eso, ¿no? De hecho, por eso es que a él se le conoce como un profeta muy sentimental, como que le dolía tanto, porque la gente no atendía su llamado. Y entonces él se preguntaba lo que les decía ahorita, ¿a quién le hablo? ¿A quién amonesto, no? Para que la gente se arrepienta. Entonces, sí, le decían el profeta llorón, que hay gente que no le gusta que le digan el profeta llorón, pero bueno, él lloraba, ¿no? ¿Cómo se le dice al que llora? Lloró, bueno, está bien, no importa. Pero digámosle que era muy sentimental, ¿no? Sentía ese dolor que me imagino en esa época de uno predicando y que el pueblo no atienda, ¿no? Entonces, Jeremías le tocó lidiar con un pueblo rebelde, un pueblo pecador. Usted nada más analice si es lo mismo ahora, ¿no? Estoy hablando del tiempo de Jeremías. Un pueblo rebelde, un pueblo pecador, corrupto, que no ama la palabra de Dios, líderes, sacerdotes que predicaban cosas livianas. ¿Le parece que estuviéramos hablando del tiempo de Jeremías o el tiempo de ahora? De ahora, ¿no? La palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Es viva y eficaz. Funciona. Duele a la que le duela, ¿no? Eso le tocaba. Sacerdotes, líderes que le decían al pueblo, van a tener paz, cuando realmente Dios no les había dicho que iban a tener paz, ¿no? Hablando cosas que Dios no había dicho. Lo mismo que vemos hoy en día, ¿no? Entonces les decía, vuelvan a lo que hacían antes. Y el pueblo no quiso, ¿no? Muchas advertencias. Escuchen a los atalayas. Y el pueblo no los escuchó. Entonces, en respuesta a toda esa rebeldía, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, ¿qué decir Miguelito? ¿Qué quiere decir Miguelito? Exacto, entonces en respuesta a esa desobediencia, a esa rebeldía, Dios permitió que el pueblo, ¿qué? Fuera cautivo, ¿cierto? Entonces eso le pasó al pueblo. Entonces hoy pasa igual, ¿no? La gente sigue siendo un pueblo, lo mismo, un pueblo ignorante, la gente no conoce de la persona de Dios, no aman la palabra, no estoy hablando de todo, el remanente siempre se mantiene, les gusta estar escuchando palabras lisonjeras, acuérdense, palabras dulces, cositas que les gustan. Estamos en los tiempos en los que la gente le decía a Moisés, no nos hables tú, que no nos hable Dios, háblanos Moisés, porque con Moisés sí podemos negociar, con Dios no, pero entonces mejor. Entonces la gente prefiere no escuchar la palabra, sino escuchar líderes que hablan cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ¿no? Experiencias, motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces estamos exactamente en esos mismos tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que obviamente le dolía a Jeremías, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con ese pueblo? Fue llevado cautivo, ¿cierto? Estamos ahí en la historia. Fue llevado cautivo. Entonces, vamos todos al Salmo 137. Todos vamos al Salmo 137. Entonces, nada más es una historia que va a ir secuencialmente para que veamos la importancia de meditar en la adversidad y que nosotros más bien, en vez de estarnos quejando, no perdamos la esperanza, ¿no? Entonces, recuerde la historia nada más. Jeremías predicándole a un pueblo rebelde. ¡Ey, arrepiéntanse, enderezquen sus caminos, hagan un alto en el camino, mediten, vean la senda antigua, caminen por ella! No vamos a caminar. Escuchen a los atalayas, no los vamos a escuchar. Bueno, entonces,
como no quieren nada de eso, vayan cautivos, pues. Entonces, Babilonia, fueron cautivos a Babilonia. Entonces, el Salmo 137, que muchos de ustedes lo han leído, lo han cantado, y saben que por ahí hay una canción que también hace referencia a este Salmo. Entonces, miren lo que dice el Salmo 137, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, ¡hey, cántanos algunos de los cánticos de Sión! ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová si estamos en tierra de extraño, no? Entonces, aquí el salmista lo que nos está diciendo es de cómo ellos se acordaban esa época de la cautividad, lo difícil que fue. O sea, ellos se sentaban a llorar. Por eso les decía ahorita que uno no se puede sentar a llorar sobre leche derramada, ¿no? Se sentaban a llorar acordándose de lo bien que estaban allá. Y entonces dice que decidieron más bien que colgar sus arpas. ¿Qué significa colgar sus arpas? ¿Ah? Darse por vencido, decir, ya no vamos a cantar más. Porque, oye, era músico, entonces tenía que colgar sus arpas, ¿no? Si yo fuera un monje, ¿qué cuelgo? El hábito, ¿cierto? Y cuando uno es obrero, trabajador, y uno dice, no, yo voy a colgar las botas, yo voy a colgar las botas, dice por ahí, los boceadores no la cuelgan, pero la tiran. ¿Qué tiran? La toalla, ¿no? Entonces, esta gente decidieron, siendo un pueblo alegre, que se caracterizaba por sus cánticos y todo, decidieron colgar sus arpas. ¿Por qué? Porque estaban ya rendidos, ya sin esperanza. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en algún momento no nos hemos sentido así, no? Sentimos que de esta no salgo. Esta es la última, ya decidimos colgar, tal vez no nuestras arpas, sino colgamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestras expectativas, esa capacidad que Dios nos ha dado de poder trascender, a veces la colgamos ahí, porque por eso es que a veces hay gente que sirve al Señor y dice, bueno, voy a colgar el servicio, el traje del servicio, voy a colgarlo por un añito, para darme un año sabático. El siervo de Dios no cuelga nunca el traje de servicio, ¿ah? El que es siervo, no hay años sabáticos en esto del servicio al Señor, ¿no? El que es siervo, ¿no? No hay vacaciones, no hay nada de eso. Ahora, cuando digo no hay vacaciones, no quiere decir que uno no se puede ir a la playita, ¿no? De hecho, nosotros esta semana estuvimos allá descansando en la playa, pero aún estando uno allá, siempre uno seguía, ¿no? Discipulado y todas esas cosas, y mi esposa metida en sus cositas, ¿no? Pero cuando digo que no hay vacaciones es que el traje del servicio no se cuelga por un tiempo indeterminado y esperar otra vez a que el Señor me vuelva a llamar, ¿no? De hecho, un paréntesis, ¿se acuerda de Pedro, no? Que Pedro negó al Señor y él, según él, en su opinión, él decía, bueno, yo ya no sirvo, ya, fallé. ¿Se acuerda que él era pescador y él dejó sus redes y su barca para seguir al Señor? ¿Se acuerdan de eso? Después de que él negó al Señor, y ya que el Señor lo habían crucificado y todo, dice que él volvió ¿a qué? A la pesca. Volvió a pescar, como decir, volver a lo que era antes, porque él mismo se desechó. Pero ya saben la historia que se le apareció el Señor y que le preguntó 3 veces, ¿tú me amas, Pedro? Pedro, ¿pero tú me amas? ¿Tú me amas? Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, como que dice, no te descalifiques tú, que yo todavía tengo planes para ti. ¿Entienden? A veces uno mismo se descalifica, ¿no? Pero bueno, esta gente obviamente había decidido colgar sus arpas, no cantar más. Y la gente, como los conocía, les decía, hey, cántanos un cantico, hombre. Ustedes que son tan alegres. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si estoy en tierra extraña, no? No hay nada peor para un hijo de Dios que estar en tierra extraña. Ahora, ¿qué es tierra extraña? Depende, ¿ah? Por ejemplo, si usted es una persona que viene a una iglesia, y si usted es hijo de Dios, y si esa iglesia es sanita, usted no está en tierra extraña, ¿cierto? ¿No? Usted está en su casa. ¿Amén o no? Por eso es que el consejo siempre es, alabe al Señor, cante al Señor, usted no está en tierra extraña. Usted estaría en tierra extraña si usted es una persona que viene en pecado, no hace parte del reino de Dios, entonces todo esto para usted es extraño. Entonces usted está en tierra extraña. O usted es un cristianito sanito y llega a una iglesia que nada que ver con las cosas de Dios, o sea, totalmente mundana, entonces usted está en tierra extraña, entonces uno no se puede sentir bien. Usted se siente bien cuando usted está bien con Dios, en una iglesia que está bien con Dios, se siente, ¿no? Cuando usted llega a una iglesia de visita,
¿usted se engancha o hay un rechazo? Ahora, no estoy queriendo decir que la gente que vino aquí, si no se sintió bien, cada uno tiene que, lo que dice la palabra, ¿no? Hay que considerar, hay que meditar, ¿no? Cada uno seguirá con lo suyo, ¿no? No somos una iglesia perfecta, de hecho, uno no debería andar buscando iglesias perfectas porque no las hay. ¿Por qué no las hay? Porque la iglesia la compone, ¿qué? Personas. Y las personas todas arrastramos nuestras cosas, ¿no? No pecado, porque si se supone que ya deberíamos de haber salido de ahí, ¿no? Ya los que llevamos tiempo en los caminos del Señor, el problema de nosotros no era si peco o no peco, si peco o no peco. Eso es cuando uno está empezando. Cuando usted ya lleva tiempo, ¿cuál debería ser su duda? O sea, aquí cuando uno está empezando es, ¡ay! No pequé, me sostuve, no peco, y lucha contra eso, ¿no? Ya cuando uno lleva un tiempo en los caminos del Señor, ¿cuál es la duda de uno acá? ¿Cómo? ¿Cómo sirvo mejor? ¿Cómo hago para servir? ¿Cómo me meto a trabajar? ¿Cómo hago? O sea, quiero disponerme para que Dios me use. Quiero descubrir aquello en lo que yo soy bueno para que Dios pueda, ¿me entiende? Es un cambio de chip, un cambio de mentalidad, pero es una transformación que uno tiene que pasar. Bueno, entonces el caso es que ahí, en ese salmo, esa gente mantenía añorando su época en la que estaba en Sion allá, pero como no quisieron atender el llamado, por eso les decía que hay muchas adversidades que uno se las podía haber evitado. Si es que uno hubiera atendido un consejo, si es que uno hubiera tenido una visión diferente de las cosas, ¿no? Y uno diga, como decían ahora que estamos, el sabio ve el peligro y se aparta. Amén. Pero para ser un sabio hay que tener sabiduría. Y la sabiduría es un escalón más arriba del conocimiento. Primero hay que tener conocimiento y después sabiduría, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, ya vimos que Jeremías les predicó, no quisieron, fueron cautivos, y entonces como no atendieron, estaban ahí, llorando, añorando, ay, porque se acordaban que esa época fue bien dura, ¿no? Entonces, no nos sentemos a quejarnos de lo que, ay, si lo hubiera hecho, ¿no? Porque todos los que somos padres sabemos que a veces cuando uno le dice algo a los hijos y no atienden el consejo y hacen lo que no deberían hacer y les va mal, te lo dije, amén, te lo dije, ¿me entiendes? Entonces, salga de ahí, ¿no? Medite, reflexione, eso sí, que cada adversidad que nosotros pasamos nos sirva ¿para qué? Para aprender algo, que no estemos pasando por ahí nada más acumulando fracasos y decepciones, no, analice, medite, ¿no? ¿Amén o no? Bien, entonces ya como ese pueblo estaba cautivo, volvamos otra vez allá al libro de Jeremías, vamos al libro de Jeremías todos, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, ¿no? Entonces, acuérdate, Dios llevó al pueblo a la esclavitud, ¿para qué? Para enseñarles algo, ¿no? Porque no es que Dios quiera que uno esté en esclavitud, ¿no? Como alguna vez, hago un paréntesis, alguna vez estábamos nosotros predicando en la cárcel y alguien se mandó a decir algo que decía, ustedes están aquí porque Dios quiere que estén aquí. Wow, ya sea, Dios no quiere que ellos estén ahí. Porque realmente el ser humano no ha sido creado para vivir en esclavitud, amén, hermanos. Pero ya que ellos están ahí, Dios quiere trabajar con ellos. Amén, ¿no? Es diferente, ¿no? Bueno, ustedes no deberían estar aquí, le diría a alguien de la cárcel, ustedes no deberían estar aquí. Pero ya que están aquí, Dios quiere trabajar en ustedes un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que cuando salgan, jamás vuelvan a pisar este lugar. Prepárense ahorita que están aquí para cuando vayan a salir. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, después viene entonces ya la carta de Jeremías a aquellos que estaban en la cautividad, ¿no? Como para alentarlos un poco, porque Dios quería enseñarles algo, ¿no? Entonces, quería enseñarles a ellos que aún, porque acuérdense que esta fue una cautividad que Dios permitió, amén, hermanos. Fue una cautividad que Dios permitió para darle una lección al pueblo, para enseñarles a ellos, y el tiempo en el que ellos iban a estar cautivos, eso ya estaba profetizado, ¿no? ¿Cuánto eran? 70 años, ¿cierto? Sí, eso estaba listo. Entonces, Jeremías 29 es la primera carta que Jeremías le manda al pueblo que está cautivo, ¿no? Entonces, en el versículo 1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, como quien dice, fue la primera carta que Jeremías le mandó al pueblo con las instrucciones que Dios tenía para ellos, ¿no? Porque acuerden lo que leímos allá en el Salmo, ¿no? El pueblo estaba cautivo y ellos, ¿qué?
¿Colgaron? Sus arpas porque se dieron por vencidos, perdieron la esperanza y todo eso. Entonces viene esta carta a ellos para decirles, no os crean, no pierdan la esperanza, Dios no se ha olvidado de ustedes. Más bien aquí van las instrucciones para que ustedes, aún en medio de la cautividad, sigan adelante, esfuércense, prepárense para cuando salgan de ahí, que es lo que uno debe hacer, ¿no? Por eso es que hay que meditar en medio de la adversidad. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas de esa situación, seas una persona más fuerte, estés en otra condición y te sea difícil volver a caer ahí donde caíste. ¿Amén o no? Entonces el versículo 4 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová en los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cierto? Ustedes están en cautividad. Oh, así dice Jehová para ustedes. Ustedes están en cautividad, ¿no? Pero no se achicopalen. Así nos dice la palabra, ¿no? No cuelguen las arpas, no pierdan la esperanza. Más bien, versículo 5. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Es decir, sigan haciendo sus cosas. Construyan casas, edifiquen. Cásense entre ustedes, que no caiga el pueblo. Sigan, no importa que estén en cautividad. Aprovechen lo que están aprendiendo ahí. Pero no dejen que los sueños se caigan, no abandonen sus proyectos. O sea, prepárense, piensen nada más para cuando salga de ahí, ¿no? Hoy están en cautividad, está bien. Aprovechen lo que están viviendo. Aprendan de eso, ¿no? Vivan lo mejor que puedas aún en medio de tu adversidad. Por eso es que hay que meditarlo. Y por eso es que, ¿acuerdan de José con la vaca gorda y las vacas flacas? Qué buen consejo ese de José, ¿no? En el momento de la bonanza, disfruta, pero también guarda algo, ¿no? O sea, no se mantiene. Nosotros, cuando llegamos aquí, el tío de mi esposa, teníamos un tío de mi esposa que le decía a uno, vea, nunca se mantenga ahí líquido, sobre todo cuando uno es extranjero, ¿eh? Porque en cualquier momento a uno le puede surgir una necesidad de ir a su país o hacer algo y uno ahí líquido. ¿Qué es no estar líquido? Es tener algo por ahí, un fondo guardado, algo, un ahorro. Construyan casas, multiplíquense, cásense, no dejen que caigan, como decía ahí, no os disminuyáis, no se caigan, no cuelguen el arpa, vuelvan a agarrar otra vez, canten. ¿Acuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Ellos nos echaron al abandono, es decir, yo no veo que Pablo le haya dicho, Silas, estamos listos. Colguemos el arpa. No, ¿cuál colguemos el arpa? Cánticos y todo eso que eso retumbaba. Amén. Así debe ser, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Después dice el versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No importa el lugar donde usted, o sea, la situación que usted esté viviendo, ¿no? Sáquele jugo a eso. Viva en paz. En la medida de lo posible, dice la palabra, hay que estar en paz unos con otros. Vea, los que somos extranjeros, por ejemplo, y que hemos venido a un lugar diferente a nuestro lugar de origen, dice aquí, este consejo es tremendo, ¿no? Hay que procurar la paz donde estemos, porque en la medida en que la ciudad donde estemos prospere, progrese, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Amén o no? Así es. Ubique eso en lo que esté, en su iglesia. Si usted va a una iglesia y puede trabajar ahí en la medida en que la iglesia crezca, si usted es parte de esa iglesia, usted también va a crecer. En el colegio, los chicos, ayude a los colegios, esté pendiente ahí, participe, porque en la medida en que el colegio esté bien, el colegio sea de buena calidad, tus hijos van a aprender también. En la medida en que donde estemos esté bien, nosotros también, porque estamos en ese entorno, ¿no? ¿Amén o no? Aplica para todo, ¿no? En la empresa donde esté, haga lo mejor como trabajador, porque en la medida en que su empresa esté bien, usted como empleado también va a estar bien. Entonces, es lo que dice ahí. Procuren la paz y rueguen por ella, oren por sus empresas, oren por sus familias, oren por el colegio de sus hijos, oremos por la ciudad. ¿Se acuerdan esa canción que hay muy bonita de Te pido la paz por mi ciudad? ¿Se acuerdan una canción que hay muy bonita que dice eso? ¿No la han escuchado? ¿No la han escuchado? Claro. Te pido la paz por mi ciudad. Búsquela, Melissa. Muy bonita. Te pido la paz por mi ciudad. Bien, dice el versículo 8 y 9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas. O sea, en medio de la cautividad también ahí están ahí sus profetas, ¿no? No os engañen vuestros profetas
que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre y no los envié. ¿Ha dicho Jehová? Aún en medio, vea, cuando uno está en medio de la adversidad, qué fácil es dejarse engañar. Porque uno está como con ese desespero de que le digan lo que uno quiere oír. Amén. A veces hay gente que tiene un problema y pide consejo a uno, y ese le da un consejo bíblico, no le gustó, va al otro y comienza ahí hasta que alguien le diga lo que quiere oír. No se dejen engañar, no se dejen arrastrar, o sea, ubicarse, ¿no? Básicamente eso, no se dejen arrastrar por las falsas expectativas, falsas enseñanzas, no presten oídos, lo que hablamos de palabra lisonjera, ¿no? No codicionen doctrinas que hoy en día tienen mucho público al que le gusta, porque básicamente es lo que la gente quiere oír. Amén, ¿no? Versículo 10, porque así lo dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Los 70 años, eso ya está establecido. Eso es como que uno vaya a un trabajo y le digan, vea, cuando usted complete 5 años aquí, lo vamos a ascender. Y cuando lleva 1 año, el hombre desesperado, la mujer desesperada porque no lo han ascendido. 2 años, uy, ¿qué será que no me van a ascender? Ya te dijeron que a los 5 años, ¿no? Aquí les han dicho que a los 70 años. Entonces, ¿por qué la gente se desesperaba y colgaron su zarpa y perdieron? No, tienen que estar ahí. Ahora, mientras estén ahí, hagan lo mejor que puedan, vivan bien, disfruten, construyan, cásense, fructifiquen, prosperen en ese lugar donde están. ¿Por qué? Porque si ese lugar prospera, yo voy a estar bien. ¿Amén o no? Eso tenemos que hacer en medio de nuestras adversidades, hermanos. Es parte del meditar, es parte del considerar. Ver cómo podemos aprovechar la situación, ¿para qué? Para sacar provecho. Porque acuérdense que no habla de cosas malas, ¿no? Para el cristiano no hay cosas malas. Para el cristiano hay ¿qué? Adversidades, hay aflicciones. No hay cosas malas para el cristiano. ¿Por qué no hay? Pero hay un versículo que dice, ¿por qué para el cristiano no hay cosas malas? Porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Pensemos un momentito en eso. ¿A qué es lo que la gente más miedo le tiene? ¿Cristiano y no cristiano? A la muerte, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Que para el cristiano la muerte es ganancia, ¿no? Y que el que muera en Cristo, aunque muera, vivirá, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces el versículo 10, ya sabían que eran 70 años, pues espérenlo ahí, en calma. Ahora, obviamente uno va a poder esperar el tiempo si es que uno tiene ¿qué? ¿Qué necesita uno para esperar? Paciencia. ¿Y la paciencia depende de qué? Del conocimiento. Es una espera con conocimiento. O sea, si yo sé que va ligado a la fe, porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que me espera. Entonces, ¿para qué me voy a desesperar, no? ¿Amén o no? Bueno, el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos a ustedes el fin que merecen, ¿no? Entonces, creer nada más que si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Amén o no? Versículos 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. ¿Qué tenemos que hacer en la adversidad nosotros? Buscar al Señor, pero buscarlo ¿cómo? De todo corazón. No lo busques solamente por el desespero de estar en una situación que no te gusta, ¿no? Búscalo porque realmente quieres no solamente salir de ahí, sino que quieres cambiar de vida. Quieres ser una nueva persona. Sí, por lo menos aprendieron, ¿no? Algo aprendieron. Nunca más volvieron a caer en la parte de idolatría. Bueno, en esos tiempos, ¿no? Porque ahorita hay idolatría por todos lados. Bueno, entonces sigamos. El versículo 12 y 13, como les decía, es lo que queremos, obviamente, es que si invocamos el nombre del Señor, pues lo encontremos. El Señor, recuerde, Dios no es un Dios que juega a las escondidas. Él dice, si tú me buscas, me encuentras, ¿no? Entre más rápido me busques, más rápido me encuentras. Temprano me hallan los que temprano me buscan, dice el Señor, ¿no? Y el versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver, ¿a dónde? Al lugar de donde os hice llevar. Esa era la promesa, ¿no? Acuérdense, ¿no? Jeremías, el mensaje para que el pueblo recompusiera su camino, no quisieron, cautivos, estando cautivos, ay, añoramos todo eso, estamos tristes, estamos en tierra extraña, colgamos el arpa. Viene carta del Señor a decir, no se queden ahí, no se disminuyan, construyan sus casas, hagan prosperar ese lugar donde están ahí. Estamos hablando de la cautividad. En medio de la adversidad hagamos lo mismo.
saquémosle provecho a la situación, aprendamos de eso y seamos personas que salgamos, ¿qué? Más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cuando pase eso, ¿qué pasa? Yo te voy a sacar de la cautividad y te voy a llevar al lugar donde estabas. ¿Vamos bien ahí? ¿Amén o no? Entonces, ahorita vamos todos al Salmo 126. Esto es una historia, ¿eh? Recuerde que la palabra, que diga que la Biblia lo aburre, mejor dicho. Salmo 126. Rápidamente, que esto ya también ustedes lo conocen, por eso lo vamos a ver rápido. Salmo 126. Entonces, claro, como ya el pueblo después volvieron a bajar el arpa y todo, y volvieron a recobrar la esperanza y todo eso, entonces ya ellos decían, wow, el Salmo 126, que también lo hemos cantado. Ellos decían, entonces, cuando Jehová nos hiciera volver de la cautividad, o sea, cuando nos haya sacado de donde estábamos, ¿qué dicen ellos? Seremos entonces como los que sueñan, ¿cierto? ¿Qué más? Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Porque son tres cosas que ellos no hacían. ¿Por qué no hacían? Porque estaban ¿dónde? Estaban en tierra extraña, o por lo menos ellos sentían que no lo podían hacer porque estaban en tierra extraña. Pues ya después el Señor les dijo, sigan adelante, no dejen, no decaigan, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, bueno, pero cuando el Señor nos saque de aquí, vamos a recuperar ¿qué? Vamos a recuperar los sueños, porque si hay algo que un esclavo pierde cuando cae en la esclavitud es su capacidad de soñar, ¿no? El pueblo de Israel quería salir de la esclavitud precisamente por lo mismo, porque dejaron de soñar. Un esclavo no sueña, un esclavo obedece, un esclavo no piensa, como que le diría uno al esclavo, no piense, ¿no? No piense, simplemente ¿qué? Obedezca, ¿no? Prohibido pensar, ¿no? Que es lo que hoy en día nos quieren vender en las iglesias, ¿no? No piensen, obedezcan nada más. Y ahora que yo les conté que una vez vi en una iglesia que decía que Dios no quiere gente inteligente, Dios quiere gente obediente. Me decía, wow, hay que leerlo 2 veces. Dios no quiere gente inteligente, Dios quiere gente obediente. ¿Eso es verdad o mentira? Es una media verdad. Dios quiere gente obediente, amén. Pero Dios quiere gente inteligente. Simples, dice él. ¿Hasta cuándo van a dejar a la simpleza? Salgan de ahí, vengan al conocimiento. No perezcan por falta de entendimiento. Entonces, lo que pasa es que, como ya lo pone alguien, algún líder, entonces dice, wow, es cierto, entonces yo tengo que obedecer todo. Y entonces por eso la gente va así, como ovejas, ¿a dónde? Al matadero, porque no se cuestiona nada. Entonces esta gente dice, cuando el Señor nos hiciera salir, entonces vamos a ser como los que sueñan, vamos a llenar nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces cuando la gente vea que ya no estamos cautivos, ¿qué es lo que van a decir las naciones? Grandes cosas hizo Dios con ellos. ¡Wow! Esa era la expectativa que tenían. ¿Amén o no? Entonces, por ahí va la historia, ¿no? Porque esas son 3 características entonces que la esclavitud no la priva, ¿no? Acuérdese, a Dios la gente no lo puede ver. ¿Amén o no? Bueno, nosotros tampoco. Pero lo que Dios hace sí. Sí es visible, sus obras. Por eso es que el Señor cuando decía, estaba predicando, él decía, bueno, si quieren no crean a lo que yo digo, pues. Créanle a lo que yo hago. Lo mismo pasaría a uno, ¿te volviste cristiano? No te creo. Bueno, no me creas a mí, pues. Si quieres, mira la forma en la que vivo ahora, en la que me comporto. Tiene que ser visible. Si usted lleva años que le ha entregado su vida a Cristo y que según usted ha cambiado y la gente no lo ve, algo está fallando. Porque tiene que ser visible. A Dios no lo podemos ver porque Él es espíritu, pero su obra sí. ¿Y qué pasa con toda la obra que Él ha hecho? ¿Qué dice? Los cielos y la tierra dan testimonio, cuentan la gloria de Él, su poder, amén. Así es, amén o no. Entonces, me imagino que ya después de toda esa historia, porque espero que usted se haya ubicado con el pueblo, que no quisieron atender, pudieron evitarse eso, fueron cautivos y estaban tristes y perdieron esperanza. Después le mandaron una carta dándole ánimo. Después ellos decían, uy, cuando salgamos vamos a hacer pero grandes cosas y vamos a alabar y todo eso. Entonces, eso lo llevaría a uno a ser una persona que es lo que la mayoría de la gente carece, de ser una persona agradecida, agradecimiento. Y el agradecimiento es bien difícil porque nosotros no nacemos siendo agradecidos, ¿no? Es más, nosotros nacemos siendo malagradecidos. ¿Amén o no? Entonces, hay unos tips en la palabra también. Vamos más atrásito al Salmo 100. Salmo 100. Todos esos salmos ustedes los conocen, pero así.
Entonces ya después de todo eso, cuando usted esté en adversidad y usted medite y usted pueda sacarle provecho a eso y usted aprenda la lección y usted salga de ahí y recupere su risa y que no es tanto recuperar eso, ¿no? No espere a salir de la cautividad o de la situación de adversidad para alabar con alegría, ¿no? El Señor que les dijo, ahí donde están, no decaigan, no pierdan sus sueños. Amén. El pueblo de Israel salió de Egipto y se fue a la tierra prometida, pero el Señor quería que lo alabaran y lo sirvieran ¿dónde? En el desierto, ¿se acuerdan? Entonces, eso lo lleva a uno a ser una persona agradecida. Entonces, ¿y cómo puede uno demostrar? Vea, usted puede decir que usted es una persona súper agradecida, pero nadie te lo va a ver. Por ejemplo, a mí David me dice, pastor, usted viera yo lo agradecido que soy. Yo, pues yo no sé, yo no puedo, es que yo no puedo decir que esa corbata así es de una persona agradecida. No, porque es parecida a la mía. Entonces, ¿cómo se ve? Con lo que Él haga. ¿Cierto que sí? La obra de Dios, el poder de Dios, se hace manifiesto por medio de testimonio de una persona de lo que haya cambiado, ¿no? Recuerde de la fe y las obras, ¿no? La fe es lo que yo creo, las obras es lo que yo vivo, mis obras tienen que respaldar mi fe. Porque si no hay obras, la fe es una fe muerta, nadie la va a creer. Entonces, ¿qué podría uno hacer para que uno muestre ese agradecimiento y que la gente pueda ver que grandes cosas ha hecho Dios con ellos? Bueno, Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Entonces, cantad alegres, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿habrá alguien que cuando cante no esté alegre? Bueno, puede ser. Pero la recomendación ahí es que cantemos alegres, con regocijo. Bueno, dice, servir a Jehová con alegría. Hay que servir con alegría, ¿no? No hay que servir ni con tristeza, ni con rabia, ni por compromiso. Hay que servir, ¿qué? Con alegría. Servir con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Mire qué curioso ahí. Ahí no dice, porque ahí dice, venid. No dice que Dios va a ir donde uno esté, ¿no? Hay que venir a su presencia. Se supone, hermanos, que estamos aquí y que la presencia de Dios está aquí. ¿Amén o no? Amén. Entonces hay que venir a su presencia. Hay que moverse del lugar donde uno esté para buscar su presencia. Venir a su presencia, ¿cómo? Con regocijo, con la actitud correcta. No venga mal geniado, no venga a la fuerza, no venga amenazado. Hay que venir con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que cuando usted entre por sus puertas con acción de gracias, ser agradecidos. ¿Por qué es importante ser agradecidos, hermanos? Porque dice la palabra que eso es lo que al Señor le agrada, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:16, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, que cantemos alegres, que sirvamos con alegría, que vengamos a su presencia con regocijo, que reconozcamos que Él es Dios. Por eso es que ahora que leímos Eclesiastés, tenemos que hacer todo eso, ¿para qué? Para que nadie halle nada aparte de Él, ¿no? En Él estamos, en Él vivimos y en Él subsistimos. Y para Él estamos. ¿Amén o no? Entrar por la puerta con acción de gracia, ¿para qué? Para alabarlo. ¿Y por qué deberíamos alabar a Dios? Bueno, aquí está la palabra. ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Porque Jehová es bueno. Esa era una buena oportunidad para decir amén. Jehová es bueno, amén, hermanos. Hasta el día de hoy nos ha sostenido. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. O sea, no es que es una misericordia ahí nada más, es para siempre. Y no solamente es para siempre, sino que dice la palabra que todos los días son nuevas. Todos los días son nuevas. Y su verdad por todas las generaciones. Cuando habla de su verdad, ¿de qué está hablando? Su palabra. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es ¿qué? Verdad. Por todas las generaciones. Por eso es que la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Han tratado de ridiculizarla, han tratado de descalificarla y no han podido, ¿no? Porque la palabra es la palabra de Dios, inspirada por Él. Amén. Útil para todo, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, como tenemos cena, vamos a ir cerrando. Nada más usted recuerde la historia completa, ¿no? Una advertencia, la gente se hubiera podido evitar esa adversidad del cautiverio si hubieran atendido la voz del Señor. Por eso es que Proverbios
Proverbios capítulo 1, en el verso 20 en adelante dice que la sabiduría clama en las calles, ¿no? Y entonces, da el consejo, ¿no? Es más, no nos vamos a ir tan lejos. Rápidamente yo creo que alcanzo rápidamente a leer. Dice, la sabiduría clama en las calles alzando. Vean, mire lo delicado que es. Ya nosotros vimos la historia del pueblo de Israel que no quiso atender el consejo de Dios. Fueron cautivos, colgaron sus arpas, perdieron su esperanza. El Señor les mandó una carta diciéndoles, no decaigan, tranquilos, que cuando se cumplan los 70 años, ustedes me van a buscar de todo corazón, yo los voy a sacar de ahí, los voy a llevar allá. Ustedes, qué bueno. Entonces cuando nos saquen, vamos a recuperar la risa, la alabanza, el gozo, y la gente va a poder decir, wow, qué grandes cosas. Y entonces, cuando vengamos a su presencia, vamos a venir con regocijo, le vamos a servir con alegría. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo eso ya lo tenemos claro, ¿no? Amén. Pero mire, nada más refuerzo, primera de Proverbios. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Cuando hablamos de la sabiduría, ¿de quién estamos hablando? La sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, ¿no? Pero cuando habla de la sabiduría está hablando, bueno, de Él mismo, porque Cristo es la sabiduría. Amén. Está clamando en las calles, por eso es que dice que el día que la gente deje de hablar, ¿qué pasa? Las piedras van a hablar porque la sabiduría clama en las calles. Entonces dice, clama en los lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También entonces yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Wow, es una advertencia clara, amén. ¿Usted está en ese grupo que no quieren atender el llamado? Bueno, para los que estamos ahí, o por lo menos hacemos nuestro mejor esfuerzo de estar ahí, dice el Señor, más el que me oye. Miren todo lo que leí para el que no oye, ¿eh? Porque el Señor se gasta su tiempo en dar la advertencia detallada, ¿no? Porque el que no quiere entender es porque, bueno, obviamente hay muchos que teniendo oídos no quieren oír. Pero mire todo lo que dijo de advertencia. Ahora mire lo que hay para los que sí queremos oír. Usted esperaría una lista larga, ¿cierto que sí? No, dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Ya. Suficiente, ¿no? No necesitamos un chorro ahí que diga que van a disfrutar de... No, si el Señor dice que vamos a habitar tranquilamente, suficiente. No necesitamos más. Ahora, ¿en cuál grupo está usted? Tiene que meditar, por eso hay que meditar ahí en la adversidad, ¿no? Entonces, hermanos, ya concluyendo esto, considerar en la adversidad, acuérdense nada más que considerar es lo que nos llevaría, o la idea es que nos lleve a aprender, ¿no? A identificar el tiempo que estemos viviendo, ¿no? Ese tiempo de adversidad, usted tiene que identificar si usted lo está viviendo con Dios o sin Dios. Porque acuérdese que al desierto, hay dos formas de ir al desierto. Que el Espíritu de Dios lo lleve a uno, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. El Espíritu de Dios llevó a Pablo al desierto. Dios llevó a Moisés al desierto. Amén. Entonces hay formas de entrar ahí. Ya sea que el Espíritu de Dios lo lleve a uno, o que uno entre ahí. Por decisiones de uno, ¿no? Y a veces ni por decisiones de uno, sino por decisiones de otra gente que lo empujan a uno. Y le pongo el ejemplo. Lot llegó a Sodoma por decisión de él. Amén. Porque él fue corriendo sus tiendas. Y poco a poco, ¿qué? Poco a poco, ¿llegó a dónde? A Sodoma, por decisión de él. Mefiboset, ¿acuerdan quién era Mefiboset? El nieto de Saúl, ¿cierto? Heredero, pero fue a dar a una tierra inhóspita, una tierra fatal que se llamaba Lodebar, pero no fue una decisión de él, fue malas decisiones ¿de quién?
De su abuelo, de Saúl. Saúl estaba empecinado en perseguir a David, perjudicó a toda la familia y todos murieron y al final. Entonces hay dos formas de estar ahí, ya sea por una decisión mía o por una decisión de otros, ¿no? Pero independiente de lo que nos lleve al desierto, dice el Señor, que si ahí en medio de la adversidad, en medio de todo, le buscamos de todo corazón, wow, su mano no se ha cortado para sacarnos de ahí. Amén. Lo importante es que nosotros identifiquemos los tiempos, como hablamos ahora, ¿no? ¿Para qué? Para disfrutar en cada tiempo lo que le corresponde. Hay mucha gente que quiere disfrutar en algunos tiempos de lo que ya no hay tiempo para eso. Y ahora que hay tiempo, tenemos que ponernos en orden, en amistad con el Señor, porque va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Amén. Entonces, identificar los tiempos, ¿para qué? Para disfrutarlos, hermanos, valorando lo que es realmente importante, ¿no? Para que hagamos lo que tenemos que hacer dentro del tiempo y no dejemos que nos vaya el tiempo. Entonces, para que cuando todo pase, acuérdese, para que cuando todo pase, por eso es que en medio de la adversidad, clame a Dios, dele gracias a Dios, sea agradecido con Dios, no importa que la gente diga, ya, pero ¿dónde está tu Dios? Cuando la gente le diga, ¿y qué? ¿Dónde está tu Dios? Siempre ha estado aquí. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de las pisadas, aquella en la arena? ¿Han leído eso? Que alguien iba con el Señor y se veían los dos pares de huellas en la arena. Y que cuando vino el tiempo difícil, solamente se veían un par de huellas. Y entonces la persona dijo, y decir, de ahí, bueno, vamos que fuera tico. De ahí, Señor, pero en el tiempo más difícil me dejaste solo. Solo están mis huellas. Y dice, esas no son las tuyas, son las mías. Yo te estaba cargando. ¿Entiendes? Es una historia ahí que no es bíblica, ni mucho menos, pero no deja de ser bonita, porque así es. ¿Dónde está tu Dios? Siempre ha estado conmigo. Y como decía ahora lo que leímos de Eclesiastés, porque Dios da lo uno y lo otro. ¿Quién más dijo eso? A ver, si ustedes saben, ¿quién más dijo eso cuando le dijeron, ya, pero ¿por qué estás ahí? ¿Dónde está tu Dios? Él dijo, ¿y es que acaso yo voy a recibir solo lo bueno de Dios? Job, ¿se acuerdan? Cuando la mujer le dijo, reniega de Dios. Reniega, o sea, ¿qué haces ahí manteniendo integridad? Reniega. Dice, no, ¿por qué? ¿Acaso yo voy a recibir solo lo bueno? Y hay gente, la mayoría de la gente le gusta recibir de Dios solo lo bueno. Por eso es que en medio de la adversidad no meditan, no reflexionan, no aprenden, no agradecen, sino que se quejan. Su corazón se levanta contra Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿es bueno alabar a Dios en medio de la adversidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando todo eso pase, entonces toda la gente va a decir, wow, grandes cosas hizo Dios con esa persona. Y entonces se haga realidad en nuestra vida aquello que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, hermanos, a bien. Entonces, no dejemos que nada nos desvíe, ¿no? Dice la palabra que si el enemigo te quiere sacar, ¿qué pasa? Si el enemigo te quiere sacar, no se lo permitas, no se lo permitas. Y si por X o Y razón nos hemos desviado, busque al Señor y Él enderezará, dice que Él enderezará, ¿qué? La vereda. ¿Acuerdan que pusimos alguna vez el ejemplo del Waze? Que a veces Él le marca la ruta a uno y uno a veces por ese se sale, ¿no? Y entonces, ¿qué sale ahí? Recalculando. Y entonces vuelve y te mete a la ruta, ¿no? ¿Cierto que sí? Así es. Alguna vez volvemos a hablar del Waze, que es una historia bien bonita. Pero bueno, esa es la idea, hermanos. No dejemos que nada nos desvíe. Para eso tenemos que estar, ¿qué? Meditando constantemente. Por eso el Señor dice siempre, medita en tus caminos. Medita en tus caminos. Examina tu fe. ¿Estamos capacitados para examinar nuestra fe? Sí, de hecho Él dice, examina si estás o no estás en la fe, ¿no? A no ser de que estés reprobado, porque si estamos reprobados, ahí sí estamos fritos. Cuando uno está reprobado, es decir, que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene discernimiento, no hay visión, no hay autoridad, no hay nada, no hay esperanza. Hemos colgado no solamente el arpa, sino todo. Entonces ni siquiera sabemos dónde estamos. Y si uno no sabe dónde está, uno tampoco sabe para dónde va. Que es lo mismo el Waze, ¿no? El Waze, para poder llevarte a donde tú quieres ir, si te pudiera preguntar, decía, dime dónde estás, ¿no? Activa la ubicación para yo saber dónde estás, entonces te marco la ruta donde tú quieres ir. Entonces, ubíquese usted dónde está, la ruta está trazada, el destino está trazado,
pero nosotros somos los que tenemos que saber dónde estamos. ¿Estamos en el reino de Dios o no estamos en el reino de Dios? Si usted no está en el reino de Dios, sálgase de ahí, porque de seguro la adversidad que estás viviendo ahorita, no vas a poder meditar en ella porque no tienes ni la capacidad de meditar en ella, y mucho menos porque es fruto de pecado, es fruto de estar apartado de Dios. Apartado de mí no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? ¿El bien del hombre dónde está? En Dios. ¿Lo ha escuchado la gente? Mucha. ¿Lo hacen? No. ¿Por qué? Porque es lo mismo de Jeremías, ¿no? Escuchen a sus atalayas. No voy a escuchar. Entonces ahí estás en la cautividad que te has buscado por una decisión propia, ¿no? Ahora, con una decisión entraste ahí, con una decisión sales. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado hoy de poder meditar en esto, entendiendo que meditar es justo eso, analizar una situación y saber que no estamos exentos de adversidades. O sea, de hecho, el carácter del cristiano, ¿dónde se mide? En la adversidad, ¿no? Por ejemplo, hoy es 13 de febrero, ¿no? Mañana es 14 de febrero, que en muchos lados se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿no? La amistad. Que dicen que dice que los tiempos de bonanza y las adversidades son buenas para medir la amistad, porque los tiempos de bonanza le sirven a uno para saber cuántos amigos tienes. Y los tiempos de adversidad, cuántos amigos quedan. Que no siempre son los mismos, ¿no? Pero bueno, pues ese es otro tema de la amistad que no quiero meterme ahí, pero es un concepto también muy contaminado el tema de la amistad, ¿no? Pero bueno, otro día hablamos de la amistad. Así es que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en esto, ¿no? De que tanto la bonanza, tanto la prosperidad, tanto el trascender, tanto el avanzar, hay que gozarse en todos esos logros, pero también cuando tenemos momentos de angustia, que podamos hacer como hicieron los discípulos, ¿no? Bueno, no hacerlo exactamente lo que ellos hicieron, porque ellos no hicieron como debería haber hecho, ¿no? Sabiendo que Jesús estaba en la barca, deberían de haber estado confiados, ¿no? Pero bueno, que nosotros podamos meditar, Señor, y que nosotros podamos entender de que tú estás ahí, Señor. Te damos gracias, Señor. Si hubiera alguien que hoy ha entendido de que usted realmente está en cautividad, porque usted no le ha entregado su vida al único que te puede liberar, ahí donde está usted puede decirle: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y no solamente hace tiempo colgué mi arpa, sino que colgué mis sueños, mis expectativas, mis anhelos, mis proyectos, porque no encuentro sentido, nada me llena. O sea, nada me satisface, Señor. Nada me contenta. No tengo contentamiento, no tengo gozo en mi alma. Y hoy he entendido que es porque llevo una vida apartada de ti, Señor. Pero no más. En este día yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Arrepentido, arrepentida como nunca antes. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo pueda no solamente empezar a ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, sino que también pueda ser instrumento para que otras personas que no te conocen puedan verte a través mío, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor. O ver este video porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero animarle, ¿no? Recuerde, usted está empezando ese caminar nada más, está saliendo de la esclavitud y está iniciando ese camino hacia la tierra prometida, pero tienes que pasar por el desierto, por la adversidad, por la aflicción, porque eso sirve para forjar el carácter de la persona, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar en ese caminar, que espero que lo inicie, ¿no? Porque hay mucha gente que hace la oración del arrepentimiento y se quedan ahí estáticos, no avanzan. Si uno no empieza a avanzar, primero gateando, después caminando, después corriendo, después como sea, hay que avanzar, ¿no? Si le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana, Centro Comercial El Dorado, costado norte de Las Ruinas, 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si le puedo ayudar en algo,
8842-2408, Pastor Tíos Mesaros. También estamos a su disposición. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.